Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión y comprensión de la ética. Esta vez les traemos el tema de desentendimiento moral. El desentendimiento moral son pensamientos y juicios que justifican la actuación no moral de una persona, de forma que evitamos la responsabilidad de no actuar moralmente. Y bueno, para este caso existen 8 resortes. El primero sería la justificación moral, que es cuando se actúa o se evita actuar moralmente, pero suponiendo que habrá un beneficio mayor o para mayor número de personas. Por ejemplo, en algunas empresas o culturas todavía no se aceptan las negociaciones con mujeres. Es por eso que en empresas no se da tanta oportunidad a que las mujeres salgan a negociar, pero esto justificándolo con el hecho de que es un beneficio mayor porque se cerrarán los contratos. Otro de los resortes que denotan el desentendimiento moral es el etiquetado eufemístico, es decir, el tratar de explicar la omisión de un acto minimizándolo. Un ejemplo de esta puede ser la omisión de datos que podría pasar, no necesariamente que pasa en la empresa actualmente, pero podría ser la omisión de algún dato que esté mal dentro de sus estadísticas, dentro de sus datas que envían a las otras empresas, y tal vez por pequeño que sea o por sencillo que sea, lo omitan o digan que no es tan relevante que esté mal. Es un ejemplo de lo que puede pasar en esta empresa en cuanto a ese resorte. Y bien, el tercer resorte sería la comparación paliativa. ¿De qué trata? Bueno, es cuando se minimiza un error. Ejemplo, alguna auditoría que llegue a Nielsen y Nielsen no tenga los documentos completos y deba pagar una multa. Entonces muchas personas dirían, ay, fue solo una multa, no tuvimos que cerrar la empresa o no perdimos alguna certificación. Sin embargo, eso se puede evitar y esta es una forma de desentendimiento moral. Y para nuestro cuarto resorte, que es la disolución de la responsabilidad, podría ser que, por ejemplo, alguien le pregunte a algún trabajador de Nielsen, oye, ¿por qué tú no haces esto con respecto al medio ambiente? ¿Por qué no ayudas al medio ambiente? Y Nielsen diga, pues es que hay muchas otras empresas que no lo hacen, entonces yo no veo por qué hacerlo. Sí, hay muchas empresas que no lo hacen, pero eso no quita de tu responsabilidad el poder hacerlo o de tu capacidad de hacerlo. Para el quinto resorte tenemos el desplazamiento de la responsabilidad, que tiene que ver con la forma en que las personas dejamos que otros hagan por nosotros lo que podríamos haber realizado. Lo mismo puede pasar en una empresa cuando se produzca un error o una baja producción de datos, y un departamento tal vez culpe a otro diciendo que no era su responsabilidad cumplir con esto, pero realmente sí era lo que tenía que hacer, esa era la parte de ese departamento. Entonces tal vez ahí se desplaza la responsabilidad, unos no hacen lo que deben, se lo implican a los demás y se provocan los problemas y sobre todo el desentendimiento moral en la empresa. Para el 6, la número 6 es la distorsión de las consecuencias y es buscar destacar la manera en cómo los efectos de una acción no son tan graves. Por ejemplo, más que nada ver las acciones que sucedieron de una forma no tan mala, no tan grave. Cuando una empresa, vamos a suponer que Nielsen tenga números bajos en su producción, en lo que querían llegar a tener a final del mes, y se lo toman como que no está tan mal, como que, bueno, igual no llegamos al punto donde queríamos, pero ahí vamos. Para la número 7 tenemos el deshumanizar a las víctimas y, bueno, tal vez no hay un ejemplo exacto para la empresa, pero tiene que ver cómo uno se convence de los efectos de algo injusto que le pasan a las otras personas porque se lo merecían.
y es totalmente grave y moralmente incorrecto hablar de esa manera en cuanto a las otras personas que nos rodean. Y por último, la número 8 es la atribución de la culpa a la circunstancia. Es una vía que desplaza la responsabilidad, como decíamos anteriormente, es atribuirle la culpa a las cosas que pasan, tal vez culpar al gobierno de que la inflación esté muy alta, o culpar a otras personas dentro de la empresa de que no pudimos llegar al objetivo que estaba determinado. Entonces, muchas de estas cosas suelen pasar en las empresas, en el ámbito profesional, y sobre todo la atribución de las culpas, no hacerse responsable, el desplazamiento de la responsabilidad a los demás, a otros, y suelen retrasar el crecimiento de la empresa, sobre todo éticamente. Bueno, y ahora una entrevista con nuestro compañero Hugo, quien entrevistará a uno de sus compañeros de trabajo, Manuel Montiel. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en Nielsen con Manuel Montiel. Mucho gusto. Vamos a hacerle unas preguntas sobre cuestiones éticas y morales de la empresa, ya que él ya tiene bastante tiempo aquí y conoce perfectamente todas estas regulaciones, ¿no? Y estas situaciones que ocurren en la empresa. Manuel, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en su institución o organización? Bueno, yo creo que el principal que puede ser una molestia inclusive entre los mismos empleados por diferentes razones. Puede ser a veces un tema hasta profesional en el que la persona que ya lleva tiempo aquí está buscando a lo mejor alguna promoción y por quererlo conseguir a lo mejor hace cosas que rebasan la ética. Evidentemente no se reportan tantos casos aquí, pero históricamente seguramente han existido aquí, no solamente aquí, sino en algunas otras empresas, donde tal vez hay personas que justamente por esa ambición a lo mejor buscarían hacer eso, pero evidentemente eso es algo que está en contra de factores éticos, ¿no? Excelente. Oye, y en la institución Nielsen, ¿son conscientes de dichos resortes? Sí, de hecho algo que trabajan mucho son diferentes cursos, talleres en los que nos obligan, es algo en lo cual estamos muy involucrados a tomar ética, cursos de ética en los cuales intentamos abordar como esos temas y la forma en la que tenemos que reaccionar a ciertas cosas que de repente se pueden presentar, desde cómo manejar un manejo de crisis justamente para evitar cometer errores que vayan en contra de la ética, hasta inclusive cosas que ya son mayores que pueden llevar a ser penalizadas por la ley. Entonces es una empresa que invierte demasiado sus recursos justamente para mostrar o atacar ese punto, ¿no? De acuerdo. Oye, ¿y qué efectos trae para la institución que los colaboradores se desatiendan moralmente de sus compromisos laborales? Bueno, hay muchas, porque una mala acción de un empleado representa al final del día a la empresa. Entonces al final del día, si vemos que hay un empleado que con un cliente hace algo que está fuera de la ley, o inclusive que está rompiendo las normas que tenemos internas, no solo habla como por su persona, sino también al final está utilizando el nombre de Nielsen o de cualquier compañía. Entonces al final del día creo que va más hacia la responsabilidad que debe de tener uno como empleado, en la cual que su acción al final le termina representando a la compañía. Sí, de hecho muy cierto toda esa parte. Oye, pero ¿por medio de qué vías consideran que es posible abatir ese desentendimiento moral? Yo creo que de la forma en la que lo han manejado, creo que el acercamiento de los empleados en diferentes talleres y cursos que nos mandan, justamente para ser actualizado con las normativas que tenemos, y no solo es eso, sino también el acercamiento que tengamos que se tenga con los empleados, para justamente poder platicar con ellos y que al final del día cualquier preocupación que tengan la puedan platicar sin ningún problema, cualquier duda, porque hay veces que se pueden cometer errores por ignorancia, no por tener mala fe, también que se genere esa como conciencia del empleado, del asociado, en preguntar si lo que va a hacer es correcto o no. Y creo que al final lo que resumiría todo eso sería la comunicación y la confianza que se genera entre los compañeros que tenemos, pues, con los empleados, para que se tomen buenas decisiones y evitemos errores
que sean por ignorancia, o también evitar que se generen acciones de mala fe. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la entrevista, Manuel. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, pues como pudimos ver en la entrevista, es muy importante el tema del desentendimiento moral. Sobre todo, tener identificado, como en el caso de nuestra compañía, cuáles son los comportamientos cuáles son las conductas que los empleados toman y cuáles son las principales causas de este desentendimiento, para poder trabajar en ellas, motivar a los empleados y hacer que de esta forma representen el nombre de la compañía como nosotros lo deseamos, que finalmente son los que muestran la cara hacia nuestros clientes y son el primer contacto que nosotros tenemos como empresa con el cliente. Entonces es muy importante evitar este tipo de comportamiento, sobre todo en el ámbito empresarial, como en el giro de esta empresa, que uno de sus principales activos es su reputación. Es muy importante que la empresa mantenga una imagen siempre profesional, y creo que también es importante medir cómo es el progreso de nuestros empleados, sobre todo en su carrera dentro de la empresa, para saber si han estado siendo reconocidos. Otro aspecto importante es el de medir su evaluación sobre cómo están progresando respecto al trabajo, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo de calidad y en el tiempo y con las métricas que necesitamos que salga el trabajo. Entonces, tengamos en cuenta siempre el desentendimiento moral para evitar malas imágenes en nuestra compañía.